conductual con Juan Sangüesa, que soy yo. Acá me presento rápidamente para los que no me conocen. Yo soy psicólogo clínico, tengo un máster en psicología de la Universidad Católica de Chile, soy especialista en déficit de atención del adulto y soy instructor de mindfulness certificado por el Semel Institute de Neurociencias de la Universidad de California y creador del blog Vivir Mejor con Déficit de Atención del Adulto, que lo lancé el 2008, ¿ya? Y de ahí que comencé también a trabajar con pacientes adultos con déficit de atención. Así que bueno, saquen la cuenta. Tengo un montón de años ya dedicado a este tema de forma casi exclusiva. ¿Ya? ¿Qué vamos a ver hoy día? Déjame contarte lo primero, que esta clase que van a ver hoy día es oficialmente la primera clase de un curso que estoy lanzando de formación profesional para colegas, profesionales de la salud mental, psicólogos, terapeutas, psiquiatras, etcétera. Y ustedes van a ver hoy día la primera clase completa, ¿ya? Así que, bueno, vamos a ver en detalle de qué se trata todo esto y al final de la clase les voy a contar de qué se trata el programa en caso que ustedes quieran también participar en el curso completo, ¿ok? Así que, ¿qué nos toca hoy día? Mira, hoy día vamos a ver qué es realmente el déficit de atención, más allá de la definición del DSM-5. Vamos a ver un poquito de neurociencias del déficit de atención, lo que yo llamo el engranaje cerebral del caos. Vamos a ver cómo se hace el diagnóstico de déficit de atención y cómo podemos diferenciarlo de otras condiciones similares. Y finalmente vamos a ver cuál es la lógica de usar terapia cognitivo-conductual para adultos con déficit de atención. Vamos a ver por qué es necesaria y para qué sirve. Bien, mira, este mapa que les muestro acá es una especie de introducción. Lo encontré por ahí en internet y me pareció súper interesante. Está todo en inglés y no tuve tiempo de ponerme a traducir todo esto, pero básicamente es como una línea del tiempo donde nosotros podemos ver que lo que se conoce como déficit de atención actualmente es una condición que se viene describiendo de una u otra forma desde hace un montón de tiempo. O sea, fíjate que acá hay unas primeras menciones de algo parecido a esto en los 1700, ¿ya? Y vemos acá que en 1900, 1910 aparece ya como una descripción, como dice Steele acá arriba, lo describe como un defecto de control moral. Esto lo publicó en The Lancet, que es un journal científico. ¿Ya? Y bueno, hay una serie de hitos acá que van mostrando cómo va evolucionando la descripción del déficit de atención. Algunos de los más importantes que les voy a destacar yo acá son este que acabo de enmarcar en verde, que empiezan a aparecer estudios de neuroimágenes, donde se ven cambios y anormalidades estructurales y funcionales en el cerebro. Ya, esto ya es en la década de los 90. Después de eso, vemos acá también en los 90 que aparece ya reconocido como un trastorno válido el déficit de atención en adultos. ¿Ya? Vemos acá más arriba que se desarrollan los primeros modelos de terapia conductual y cognitiva, ya pasados en los 2000, de hecho por ahí por el 2004, 2005 empezaron los primeros estudios y ya se valida eso de forma científica en la década de los 2010. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa entonces con el DSM-5? ¿Ya? El DSM-5, bueno, como probablemente muchos de ustedes saben, es algo así como la Biblia de la salud mental, donde están descritos todos los diagnósticos, y nosotros vemos acá que hay una verdadera colección de síntomas. Tenemos 18 síntomas en total que se dividen en dos categorías, una categoría de inatención, que está acá a la izquierda, y una categoría de hiperactividad impulsividad. ¿Ya? Y como ves acá, estas son conductas que se describen, que son típicas en personas con déficit de atención. Por ejemplo, cometer errores por falta de atención, problemas para sostener la atención, dificultad para seguir instrucciones, se le pierden las cosas, se distrae, se le olvidan cosas, etcétera. Ya por el lado de la hiperactividad e impulsividad, cosas clásicas como que mueve las manos o los pies, se retuerce en el asiento, inquietud, se siente como impulsado por un motor, habla en exceso, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema con ese listado de síntomas? El problema es que cuando se hizo este listado, básicamente se estaba describiendo la conducta de niños en edad escolar. ¿Ya? Entonces, no necesariamente eso se traduce de forma comparable a cómo se ven esos síntomas en adultos.
¿ya? Y la pregunta entonces es, bueno, ¿cómo se ve en adultos esta condición? Y para eso, estos dos señores que están acá en la lámina, Thomas Spencer y Leonard Adler, los dos son médicos, profesores de psiquiatría en Harvard y en la Universidad de Nueva York, en la Escuela de Medicina, respectivamente. Ellos diseñaron y validaron un cuestionario de autoevaluación y autorreporte de síntomas de déficit de atención específicamente para adultos. El año 2007 se publicó la validación de esta escala que la hicieron para la Organización Mundial de la Salud, la OMS. ¿Ya? Y acá vamos a ver en español algunos de esos síntomas. En esta escala, como lo ves acá, es como estaba esto validado para los criterios del DSM-4, porque todavía no aparecía el DSM-5. Y aquí ves claramente algunas preguntas. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia le cuesta concluir los detalles finales de un proyecto una vez que ya ha terminado las partes que constituyen un reto o un desafío? ¿Con qué frecuencia le cuesta poner las cosas en orden cuando tiene que realizar una tarea que exige organización? ¿Con qué frecuencia le cuesta acordarse de citas u obligaciones? Cuando tiene que realizar una tarea que exige pensar mucho, ¿con qué frecuencia evita o aplaza su comienzo? Te das cuenta que acá los síntomas son más, no son diferentes de forma radical con respecto a la definición de los síntomas en niños, pero sí están expresados con un lenguaje que es más representativo de lo que le pasa a un adulto en su trabajo, en su vida diaria. Bueno, y lo que pasó es que después con el DSM-5 hubo que actualizar este cuestionario y acá está la nueva versión. ¿Ya? Este es el ASRS, el mismo que vimos recién, pero adaptado ahora para el DSM-5. ¿Ya? Y vamos a ver en español las preguntas. 1. Dificultad para concentrarte en lo que otros te dicen, aun cuando te hablen directamente. Te están hablando, te están diciendo algo, y te cuesta concentrarte en lo que te están diciendo. ¿Ya? Acá yo creo que es súper interesante que ustedes, en la medida que van viendo esto, vas viendo estas preguntas, te puedes preguntar a ti mismo, a ti misma, hasta qué punto tú te identificas con alguno de estos síntomas y en tus pacientes, con qué frecuencia tú ves estos síntomas también en ellos. 2. Abandonar tu lugar en reuniones u otras situaciones. ¿Con qué frecuencia te pasa que te levantas del asiento y te vas a hacer otra cosa cuando se supone que deberías permanecer ahí sentado o sentada? ¿Qué tan seguido tienes dificultad para relajarte y hacer cosas tranquilamente cuando tienes tiempo para ti mismo o ti misma? Cuando estás en una conversación, ¿qué tan seguido te das cuenta que estás terminando la frase de los demás antes de que ellos hayan terminado de hablar? La 5. ¿Qué tan seguido postergan las cosas hasta último minuto? Fíjate acá, entre paréntesis le puse, este síntoma no está en el DSM, ya, sin embargo ellos lo agregaron acá. 6. ¿Qué tan a menudo dependes de otras personas para mantener tu vida en orden y atender a detalles? Tampoco está en el DSM esto. Entonces, bueno, esta escala es bien interesante porque es una escala, como les decía, de autorreporte, no es una escala de diagnóstico. La verdad que vamos a ver el tema del diagnóstico, cómo se hace en un ratito, pero es bien importante entender que el diagnóstico de déficit de atención no se hace en base a un cuestionario, en base a una escala. El diagnóstico es un poquito más elaborado y más complejo que eso. Y lo que vemos acá es un screening que se llama, que es como una evaluación previa para que las personas puedan autoevaluarse en base a sus respuestas a las preguntas, y en base a sus respuestas eso les puede dar una idea con respecto a la probabilidad de que puedan tener déficit de atención. ¿Ya? Y acá, como se ve clarito acá arriba, en la línea de abajo dice, bueno, esto tiene un puntaje, ¿te fijas? O sea, la persona responde acá nunca, que sería 0, a muy a menudo, que sería 4, o sea, pueden responder acá en esta escala, ¿te fijas? De frecuencia, y eso al final arroja un puntaje. Y un puntaje de 14 o más es sugerente de déficit de atención del adulto, ¿ya? Y esta escala de autorreporte tiene una sensibilidad de 91,4% y especificidad de 96%. O sea, es súper buena para predecir esa probabilidad de que alguien pueda tener déficit de atención, pero no constituye diagnóstico. O sea, no porque la gente responde este cuestionario van a ellos a autodiagnosticarse. Igual tienen que hacer un diagnóstico bien hecho, ¿ya? Y otro punto acá importante es que la descripción
conductual de los síntomas, como la acabamos de ver, ya sean para niños o para adultos, no nos dice absolutamente nada sobre los mecanismos. O sea, la pregunta es, ya está bien, o sea, le pasan todas estas cosas y le cuesta concentrarse, le cuesta organizarse, se distrae, qué sé yo, pero ¿por qué le pasa todo eso? Bueno, y para eso vamos a ver entonces una definición contemporánea que yo saqué textual de este libro, que está súper bueno, se los recomiendo, se llama Repensar el déficit de atención en adultos, de mi colega Russell Ramsey, psicólogo, especialista también en este tema del déficit de atención, donde él nos dice que el déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la capacidad de autorregulación. Este es un concepto clave que nosotros vamos a ir desgranando a lo largo de la presentación y a lo largo del curso. Es un retraso crónico y persistente en la adquisición de varias habilidades de autogestión, podríamos decir de autocontrol también, normativas, habilidades que interactúan entre sí en ciertos roles y settings, o sea, ámbitos apropiados a la edad, y el correspondiente déficit en la operación de esas habilidades. ¿Cuáles habilidades? Las habilidades de autogestión. ¿Ya? ¿De qué se trata eso de la autorregulación y la autogestión? Bueno, es tal como se ve en esta imagen. Para lograr una meta, nosotros tenemos que trazar una especie como de mapa o camino que nos va a llevar a lograr esa meta. Y cuando las metas están aplazadas en el tiempo, requieren de controlar y monitorear nuestra conducta, planificar, calcular los tiempos, asignar prioridades a las distintas cosas que tenemos que hacer, es algo que no es fácil, es complicado. Y para eso necesitamos esta capacidad de autogestión, porque así es como podemos responder a esta pregunta. ¿Qué debo hacer para lograr mi meta? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? ¿En qué orden? ¿Cuánto me voy a tardar en hacer cada cosa? Por eso es que Russell Barkley, que es uno de los investigadores que más han contribuido a nuestra comprensión actual de los mecanismos neuropsicológicos del déficit de atención, dice que el déficit de atención en realidad es un trastorno de la autorregulación. Es una falla en esta capacidad que tenemos los seres humanos para planificar y dirigir nuestra conducta a lo largo del tiempo para lograr una meta. Y la autorregulación depende a su vez de lo que se llaman funciones ejecutivas. ¿Ya? Este es un constructo en neuropsicología que tiene que ver con estas funciones cerebrales que subyacen, o podríamos decir que hacen posible, esta capacidad de autorregulación. Las funciones ejecutivas son la base de nuestra capacidad de organizar y dirigir la conducta hacia una meta a lo largo del tiempo. Es una especie de control top-down, o sea, voluntario, intencional, que es indispensable para resistir tendencias automáticas que pueden descarrilar las buenas intenciones. Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo se ve eso en las personas con déficit de atención? Una forma también de entender qué son estas funciones ejecutivas es una definición que nos hace Robert Sapolsky en su libro Behave, donde dice que las funciones ejecutivas son aquello que te hace hacer las cosas difíciles cuando es la cosa correcta que hay que hacer. Ya, la traducción me quedó fea, pero la puse en inglés porque me gusta cómo suena, tiene una rima bonita. ¿Te fijas? What makes you do the harder thing when it's the right thing to do. O sea, lo que nos permite hacer las cosas difíciles cuando es lo que hay que hacer, básicamente. Ya que en español no suena tan bonito como en inglés. Bueno, ¿cómo se ven afectadas estas funciones ejecutivas en el déficit de atención? Bueno, para eso vamos a ver una teoría unificada de disfunción ejecutiva que explica los síntomas del déficit de atención a partir de problemas en estas funciones ejecutivas y que lo vemos acá resumido en este gráfico que nos muestra la teoría de Russell Barkley. ¿Ya? Esta es la teoría que él desarrolló por allá por 1997, la propuso por primera vez, donde él describe 4 funciones ejecutivas que las vemos acá al centro, las vamos a ver en detalle ahora enseguida, y considera él que la base de esta capacidad de autorregulación y de funcionamiento de estas capacidades depende de la inhibición conductual. Y eso es lo que hace posible todas las demás. Miren, vamos a ver entonces, para empezar, ese mecanismo fundamental. Todo parte con la inhibición de respuesta. ¿Qué significa eso? Es una especie de capacidad de detener una respuesta, inhibir una
un impulso, ¿ya? Y que nos permite crear ese espacio para que las otras funciones ejecutivas puedan operar. Es la capacidad de hacer una pausa antes de reaccionar a los estímulos del ambiente o también internos y así responder de forma óptima en función de lo que queremos lograr. Podríamos definirla también como ese breve espacio que existe entre el estímulo y la respuesta, ¿ya? En las personas con déficit de atención este espacio casi no existe, entonces llega el estímulo y generalmente reaccionan de manera instantánea. Entonces no hay espacio para que las otras funciones ejecutivas puedan hacer su trabajo. Ya, y las funciones ejecutivas, como las describe Russell Barkley, como lo vimos recién en el gráfico, incluyen la memoria de trabajo, la autorregulación del afecto, o sea, la emoción, motivación y activación, la internalización del habla y la reconstitución. Como estos conceptos son un poquito técnicos y son un poquito difíciles de explicar de forma sencilla y no necesariamente se traducen de forma amigable a la clínica, lo que hice yo acá fue buscar una traducción amigable con la clínica que hizo mi colega Ari Tuckman en uno de sus libros hace algunos años atrás. Hizo una revisión del modelo de Russell Barkley donde él enumera las funciones ejecutivas ordenándolas de una forma un poquito distinta, pero basándose completamente en el modelo de difusión ejecutiva de Barkley, ¿ya? Acá vamos a ver de nuevo la memoria de trabajo, memoria prospectiva, sentido del tiempo, autoactivación, perspectiva temporal y regulación emocional. Y ahora vamos a ver cada una de esas y cómo la falla en estas funciones se traduce en los síntomas que nosotros vemos en las personas con déficit de atención. Ya, comenzando por la primera, memoria de trabajo. Como ves acá, la habilidad de manipular y sostener temporalmente información para las tareas cognitivas que realizamos en la vida diaria. Varios puntos acá con la memoria de trabajo. Tiene una capacidad limitada, sostiene y manipula la información relevante para la tarea por pocos segundos, ¿ya? Es como una pizarra mental impermanente. Fíjate bien, es como si tú anotas en una pizarra mental las cosas que tienes que recordar en el momento, pero la tinta se va borrando de forma instantánea. O sea, tú escribes algo y dura un par de segundos y luego se va borrando la tinta. Por lo tanto, no es una memoria permanente, ¿ya? El ejemplo clásico es que conoces a alguien y te da su número de teléfono y tú tienes que acordarte del número de teléfono, mientras tanto vas a buscar tu teléfono o una libreta para poder anotarlo, ¿ya? Ese momento en que tú estás tratando de mantener esa información en tu mente y que no se te borre, ahí estás usando tu memoria de trabajo. La memoria de trabajo se divide en dos tipos. Hay memoria de trabajo verbal y también memoria de trabajo no verbal. Tiene relación directa con la atención y con el esfuerzo mental. Cuando estamos prestando atención y tenemos que hacer esfuerzo mental para realizar un trabajo complejo, ahí estamos usando nuestra memoria de trabajo a tope. Se han encontrado alteraciones en memoria de trabajo en niños y adultos con déficit de atención en pruebas neuropsicológicas. Sin embargo, no en todos los casos, ¿ya? Y aquí empiezan las preguntas. Uno dice, oye, pero si esta cuestión está descrita como una de las fallas centrales en el déficit de atención y está esta teoría unificada de la disfunción ejecutiva, oye, pero ¿qué pasa entonces? ¿No todas las personas con déficit de atención tienen problemas con la memoria de trabajo? La respuesta es no, no todas. Y ya vamos a ver qué pasa con eso. Acá, este gráfico también me gustó y por eso se los comparto acá, para mirar el funcionamiento de la memoria de trabajo a nivel como general. Ya acá se habla de una especie como de ejecutivo central, conductor del cerebro, como el director de orquesta. Vemos acá el cerebro con la conciencia, la capacidad de darnos cuenta de las cosas. Acá está la división de la memoria de trabajo en verbal y no verbal. ¿Te das cuenta? Se ve acá en el dibujo del oído. Inner voice, o sea, el diálogo interno, cuando estamos pensando en algo y escuchamos, no literalmente, pero escuchamos nuestra propia voz interna, mental, ese diálogo interno ocupa espacio de la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo no verbal tiene que ver con las imágenes mentales. Ok, vamos a ver qué pasa entonces en el déficit de atención, cuáles son las consecuencias de los problemas con la memoria de trabajo. Uno de los más obvios y lógicos de entender es que hay problemas de aprendizaje. Claro, porque si no estamos absorbiendo bien la información que estamos recibiendo en un momento determinado, si nuestra pizarra mental no está ahí registrando todos los datos de lo que estamos aprendiendo, obviamente que vamos a tener problemas con
consolidar esa información, ¿ya? Y poder traspasarla a la memoria a largo plazo. Tenemos también problemas con la atención relacionados con la memoria de trabajo. La memoria de trabajo está directamente relacionada con la atención. Si no prestamos atención a algo, esa información no entra a la memoria de trabajo y por lo tanto nunca la vamos a poder recordar después, ¿ya? Y acá vemos claramente que hay problemas para sostener el foco en tareas prolongadas, cambiar de tarea de forma eficiente y la distracción tan fácil que ocurre en el déficit de atención. Tenemos también problemas de organización y planificación, recordar y ejecutar los pasos en una secuencia, priorizar tareas, etc. Solución de problemas, toma de decisiones. Acá es difícil, por ejemplo, considerar diferentes opciones, evaluar las consecuencias, hay problemas con el razonamiento y por supuesto que la memoria de trabajo cuando falla también nos trae problemas de comunicación interpersonal. Por ejemplo, seguir una conversación. Si no te acuerdas qué te habían dicho hace un par de minutos, es difícil seguir la conversación. Organizar los pensamientos, ver cómo vas a responder a algo que te están contando o que te están preguntando. Recordar los detalles de cosas que te acaban de decir. Lo típico es que te presentan a alguien nuevo y después de un par de minutos se te olvidó el nombre. Ya, esas son cosas clásicas que les pasan a los adultos con déficit de atención. Quiero que me cuenten si reconocen algunos de estos problemas. Cuéntame si lo reconoces en ti mismo, en ti misma, o en tus pacientes. Ya, pasamos a la siguiente, mira. Sentido del tiempo. ¿Qué es eso del sentido del tiempo? Bueno, tiene que ver con una especie como de percepción subjetiva y capacidad de calcular el tiempo. El sentido del tiempo depende directamente de la memoria de trabajo no verbal. ¿Ya? Es como, podríamos decir, un reloj interno que marca el paso del tiempo y que nos ayuda a dirigir nuestra conducta a lo largo del día, porque nos ayuda a orientarnos, es decir, mira, hice esto recién, me demoré tanto tiempo, ahora estoy haciendo esto otro, y después de esto tengo que hacer esto otro de acá, y me voy a demorar más o menos esto. Es como una especie de cálculo inconsciente del paso del tiempo. En el déficit de atención, el tic-tac de este reloj interno suena muy, muy, muy despacio. Y por eso la conducta no se ajusta bien a los horarios. Es como que no logramos captar bien el paso del tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Mira, primero, lo más obvio es mal cálculo del tiempo. Eso produce impuntualidad y atrasos. Planificación demasiado optimista. Muchas veces nos pasa, y a los pacientes les pasa, que calculan el tiempo y dicen, sí, es que me voy a demorar solamente media hora en llegar de un punto a otro de la ciudad. Tengo que ir a una cita con el médico y me demoro media hora. Pero resulta que es un cálculo optimista porque no están tomando en cuenta que a lo mejor puede haber congestión en el tráfico, qué sé yo, y van a llegar, a lo mejor se van a demorar 10 o 15 minutos más, no están tomando en cuenta que tienen que prepararse y vestirse para salir, etcétera. ¿Ya? También esto se ve cuando no asignamos tiempo suficiente para las tareas. También tiene que ver con esta cosa de ser como un poquito optimista, pensar que, sí, voy a preparar, no sé, en mi caso voy a preparar esta presentación y me voy a demorar un día. Y la verdad es que al final siempre me termino demorando el doble o el triple de lo que yo pensé que me iba a demorar. ¿Ya? Todo esto contribuye a la larga y en el día a día, aumentar los niveles de estrés de forma crónica. Y ese estrés diario, obviamente que tiene un impacto negativo en la salud. Vamos a ver el siguiente, memoria prospectiva. ¿Qué es la memoria prospectiva? Bueno, también depende directamente de la memoria de trabajo. En el modelo de Russell-Barkley, esto está incluido en los problemas con la memoria de trabajo. Es un tipo de memoria así como hacia el futuro, anticipatoria, que nos ayuda a acordarnos de algo que tenemos que hacer, pero que no es todavía, es después. Es como cuando te dicen, oye, por favor, cuando salgas, ¿me puedes traer, comprar un remedio en la farmacia? Y te lo encargan, ¿ya? Entonces, no te sirve acordarte ahora que estás en la casa. Tienes que acordarte después, cuando pases por la farmacia. ¿Y qué pasa? Bueno, en el déficit de atención no funciona muy bien y los pacientes se olvidan de hacer eso que tenían que hacer. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que generalmente sufren muchas recriminaciones por irresponsabilidad. Dice, oye, eres irresponsable, no le das importancia a las cosas, no te importo, te hago un encargo y no me lo cumples. ¿Eso qué genera? Conflictos interpersonales recurrentes todo el tiempo. Pérdida de credibilidad. Ya, porque el paciente se compromete, dice, oye, voy a hacer tal cosa, me comprometo, después se le olvida, no lo hace. ¿Ya? Y eso ya nos empieza a dar algunas pistas con respecto a las consecuencias psicológicas de estos problemas.
fíjate bien, muchos pacientes tienen esta creencia ya instalada en lo más profundo de su mente. No puedo confiar en mí mismo o en mí misma para hacer cosas que me propongo hacer o cosas que me piden los demás. ¿Ya? ¿Les suena esta cuestión? ¿Les ha pasado? Pónganme eso por favor ahí en el chat. De Lisue dice, en el caso de mis pacientes aparece mucho la no confianza en sí mismos, asociada al miedo al fracaso. Oye, la palabra fracaso se repite constantemente. Lisue, déjame que te diga algo. Eso que tú estás describiendo ahí está directamente relacionado con el tema central cognitivo y con las distorsiones cognitivas más frecuentes que ocurren en el déficit de atención, que son temas que nosotros vamos a ver en detalle en la siguiente clase. Ya en la clase número 2 del curso vamos ahí a ver en detalle todo eso. Y de hecho, en la tercera vamos a ver también cómo se trabaja eso con intervenciones cognitivas avanzadas que se han desarrollado en los últimos años precisamente para ayudar a los pacientes a superar esa carga psicológica tan tremenda que arrastran muchas veces por toda la vida. Ya, seguimos adelante. Mira, ¿qué pasa con la siguiente función? Autoactivación. La autoactivación es algo así como el motor de partida. Depende de la capacidad de autorregulación emocional y motivacional. Ya, esto, volviendo al modelo de Russell Barkley, está dentro de esa segunda función ejecutiva. Después de la memoria de trabajo, él tenía la autorregulación del afecto, motivación y activación. Bueno, acá está. Es la capacidad de comenzar a hacer lo que tenemos que hacer, especialmente cuando eso que tenemos que hacer requiere de esfuerzo mental. ¿Se acuerdan la definición que nos daba Robert Sapolsky? Hacer las cosas difíciles cuando hay que hacerlas. ¿Ya? Y cuando falla, bueno, ocurre que tenemos este problema con la autoactivación en el déficit de atención que ha llevado a Nora Volkow, que es una investigadora, es una rockstar de la investigación en neurociencias de la adicción y que también ha hecho muchos estudios muy potentes sobre déficit de atención. Y ella dice que el déficit de atención en realidad debería llamarse déficit de atención y de motivación. Imagínate, tienes que subir esa montaña en bicicleta, igual que este señor que está acá. Dime, ¿subir el cerro es más fácil o más difícil que andar en la calle cuando la calle está plana y no hay pendiente? Ya, es como súper obvio lo que les estoy preguntando, pero síganme un poquito la corriente porque yo creo que vale la pena para entender por qué los adultos con déficit de atención tienen este problema tan grande a la hora de comenzar a trabajar en cosas difíciles. ¿Verdad que es más difícil cuando tenemos que subir una pendiente? Claro, porque tenemos que generar mayor fuerza y tenemos que vencer la resistencia a la fuerza de gravedad. Y eso es normal para todo el mundo. Para todo el mundo comenzar a trabajar en cosas difíciles que requieren esfuerzo, concentración, planificación, etcétera, es difícil. Ya no es fácil. Necesitamos esa autoactivación. El problema es que en el déficit de atención esa pendiente es mucho más empinada. O sea, a los pacientes con déficit de atención les cuesta mucho más que al común de la gente comenzar a trabajar en cosas que son realmente difíciles por este problema con la autoactivación. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, la procrastinación crónica. Ese es el más clásico y es prácticamente una conducta universal en los adultos con déficit de atención. Los pacientes acá tienen que hacer un gran esfuerzo para trabajar en proyectos grandes o complejos. Y los resultados generalmente están por debajo de lo esperable, dadas las capacidades del paciente. Muchas veces vemos pacientes que son súper inteligentes, que tienen capacidades, que tienen talento para ciertas cosas, pero que lamentablemente por culpa de esta dificultad, esta procrastinación crónica, no logran ponerse a trabajar sino hasta último minuto y por lo tanto los resultados no llegan a la altura de lo que se podría esperar. ¿Qué genera eso? A largo plazo genera estrés, ansiedad, impacto negativo en hábitos saludables. Muchos pacientes se quedan trabajando de noche, pierden sueño, dejan de alimentarse bien, no hacen ejercicio, etc. ¿Y qué genera eso? Eso genera un círculo vicioso, porque al perder los hábitos saludables, al dormir mal o no dormir, alimentarse mal, no hacer ejercicio, hay un problema de pérdida de energía. ¿Y qué pasa con eso? Que se hace todavía mucho más difícil comenzar a trabajar en cosas difíciles, porque ahora no solamente tenemos el problema con las funciones ejecutivas y la dificultad para echar a andar ese motor de partida, sino que además hay un malestar generalizado por falta de sueño, mala alimentación, no hacer ejercicio, etcétera, etcétera. O sea, es una cuestión terriblemente perniciosa.
¿ya? Y el efecto es tremendo. Vamos a ver la siguiente, mira, perspectiva temporal. ¿Qué es esto de la perspectiva temporal? Es una capacidad de contemplar la dimensión temporal, pero ahora de forma amplia. ¿Ya? No es como la memoria de trabajo no verbal y el sentido del tiempo en el momento que estamos, sino que es más relacionada con tomar en cuenta lo que hemos aprendido de lecciones del pasado para poder realizar acciones en el momento presente para proyectarnos hacia un futuro mejor. O sea, ¿cómo lograr las metas que queremos lograr en el futuro? En el déficit de atención, esta perspectiva temporal está mucho más restringida que en las personas sin déficit de atención y está más centrada en el momento presente. Ya es lo que una vez Edward Hallowell lo puso esto en uno de sus libros. Ned Hallowell, psiquiatra también experto en déficit de atención, nos dice que los adultos con déficit de atención solamente conocen dos tiempos, ahora y no ahora. ¿Ya? Si es algo para ahora, lo tengo que hacer. Pero si no es para ahora, no existe. ¿Okay? Lo vamos a ver esto gráficamente. Mira, esta es la perspectiva temporal normal. ¿Ya? Las personas normales tenemos que se proyecta desde el pasado hacia el futuro, pasando por este momento presente, donde nosotros podemos realizar acciones en función de lograr lo que queremos lograr en el futuro. Y esto es lo que pasa en el déficit de atención. El pasado queda por allá atrás, chiquitito, ni se ve. El futuro se pierde de vista y estamos inmersos en este momento presente sin poder contemplar las consecuencias de nuestras acciones o de nuestra falta de acción para lograr lo que queremos lograr en el futuro. Por eso Russell Barkley dice que en el déficit de atención hay una miopía del tiempo, hay una ceguera del tiempo, time blindness. Después de eso, ¿qué tenemos acá? La regulación emocional. Ya, esta es la última de las funciones ejecutivas como las describe Ari Tuckman, basado totalmente en el modelo de Russell Barkley. Ya, ¿en qué consiste la regulación emocional? Es la capacidad, primero, de reconocer que estamos teniendo una emoción. Es la capacidad de inhibir la respuesta automática o impulsiva frente a esa emoción. Ya, acá vemos de nuevo el concepto de inhibición de respuesta, que es como la base de todas estas funciones ejecutivas. Y también la regulación emocional incluye la capacidad de regresar al estado de calma, a un estado de equilibrio en un tiempo relativamente razonable. En el déficit de atención se ha descrito este constructo de deficient emotional self-regulation, o sea, regulación emocional, autorregulación emocional deficiente. Esto se ha descrito ya desde, creo que el 2015 fue el primer estudio que publicó Russell Barkley respecto a este problema. Bueno, ¿para qué les digo? Esto ni siquiera aparece en los síntomas oficiales del DSM, sin embargo se ha visto que es un aspecto central muy importante en el déficit de atención del adulto, junto con la impulsividad emocional, y que puede causar mucho impedimento en distintos ámbitos. Obviamente, si no tenemos una capacidad de autorregulación emocional y reaccionamos de forma impulsiva o automática frente a las emociones difíciles, por supuesto que eso genera muchos problemas en la vida personal, en las relaciones familiares, relaciones de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por mientras quiero que me vayan comentando si reconocen algunas de estas cosas, situaciones, síntomas que estamos revisando acá. Cuéntame si los reconoces en ti mismo, en ti misma, o si los has visto también en tus pacientes. Algo muy importante que hay que considerar es que todas estas capacidades que acabamos de revisar, estas funciones ejecutivas, existen dentro de un continuo en la población. ¿De qué manera podemos entender eso? Es como la estatura, ¿ya? Hay personas más bajitas, hay personas más altas, y las personas bajitas son bajitas y eso no necesariamente implica una anormalidad, y hay personas bastante altas que tampoco necesariamente implica una anormalidad. O sea, hay una distribución normal de la variabilidad en la estatura en la población, y en las funciones ejecutivas es lo mismo. O sea, hay personas con mejor capacidad de memoria de trabajo, hay personas con peor capacidad de memoria de trabajo dentro de un rango, ¿ya? Y todas las funciones ejecutivas en el fondo están distribuidas de esa manera. Entonces lo que nosotros tenemos acá en el déficit de atención en realidad es una diferencia cuantitativa, no cualitativa. Fíjate bien, los síntomas no son cualitativamente diferentes de la conducta normal, sino que más bien es un problema de frecuencia. Todo el mundo se puede olvidar de algo que tenían que hacer, a veces. Todo el mundo se puede distraer de vez en cuando. A todos nos pasa que nos distraemos de vez en cuando. ¿Significa eso que tienes déficit de atención? No necesariamente. A todos nos cuesta
organizar lo que tenemos que hacer. A veces más, a veces menos, ¿sí o no? Pónganme eso ahí en el chat. ¿Ah? Otra, todo el mundo procrastina de vez en cuando, ¿sí o no? Claro que sí. En el déficit de atención, estos problemas son crónicos y causan impedimentos serios, muy, muy graves en la vida, en el trabajo y en las relaciones. Ya, esa es la diferencia. Ahí es donde se hace el diagnóstico. Y vamos a ver cómo se hace el diagnóstico. Pero está basado en la frecuencia y en el impedimento asociado, o sea, en el daño que estos síntomas le producen a la persona a lo largo de la vida. ¿Ya? Sin embargo, lo que les dije hace un rato, no todos los casos de déficit de atención se explican por una falla en las funciones ejecutivas. Y acá tenemos que considerar estas cosas. El déficit de atención es una condición súper heterogénea, o sea, un paciente no tiene exactamente los mismos problemas que otros pacientes. Es muy variable la presentación de los síntomas. Eso por un lado. Hay una gran heterogeneidad en la presentación de los síntomas y también en las mediciones neuropsicológicas de funciones ejecutivas. O sea, hay pacientes que tienen problemas con ciertas funciones ejecutivas y no con otras. Y hay pacientes que no tienen problemas con esas funciones ejecutivas y tienen problemas con otras funciones ejecutivas. Incluso hay pacientes que no tienen problemas evidentes en pruebas neuropsicológicas que miden funciones ejecutivas. Por eso se han propuesto otras teorías y modelos. Y acá este es un resumen de un bullet point, porque no vamos a profundizar en esto porque nos alargaríamos mucho y no es tan relevante para la clínica. Sin embargo, hay que saber que también está el modelo de delay aversion, o sea, aversión por la espera, de Sonuga Park, el modelo cognitivo energético de Sergent, el modelo dinámico del desarrollo de Sack-Walden, donde acá ya se empieza a hablar un poquito de funcionamiento disminuido de los sistemas dopaminérgicos del cerebro, y así, ¿ya? Con eso vamos a entrar entonces ahora a una parte que a mí me encanta y que también la vamos a ver de forma súper resumida, porque acá nos podríamos pasar... podríamos dedicar un curso entero a esto y bueno, tampoco es que nosotros lo vamos a usar tanto en la clínica. Lo importante de esto es entender los principios básicos de neurociencias del déficit de atención. ¿Para qué? Para poder entender mejor lo que le pasa a los pacientes y también porque nos va a ayudar con la psicoeducación, nos va a ayudar a poder explicarles a ellos por qué les pasa lo que les pasa. Así que, bueno, para esta revisión cortita vamos a basarnos un poco en este meta-análisis que hizo Katia Rubia hace algún tiempo atrás, donde revisó todos los estudios publicados de neurociencia cognitiva del déficit de atención. Hablando de lo que estábamos hablando recién, de las funciones ejecutivas, se ve acá las regiones cerebrales que están involucradas en distintas funciones ejecutivas, por ejemplo, la corteza prefrontal dorsolateral, la DLPFC, corteza cingulada anterior dorsal, ganglios basales, tálamo, etc. Ya, vamos a ver el resumen de esto enseguida. No es necesario que te aprendas de memoria todos estos nombres. Lo importante es tener una visión global del contorno de lo que la investigación en neurociencias nos ha iluminado con respecto a algunos de los posibles orígenes neurobiológicos de los síntomas en el déficit de atención. Y eso por el lado izquierdo, donde vemos que hay una especie como de menor activación en regiones que tienen que ver con la capacidad de realizar tareas. ¿Ya? Y vamos a ver eso un poquito más en detalle en un par de minutos, porque es justamente lo contrario que pasa con esto de acá que vemos a la derecha y que está acá en zona gris. O sea, los recuadros se ven de color gris. Te fijas que dice Enhanced DMN Activation, o sea, una mayor activación del DMN. Vamos a ver de qué se trata eso, porque es súper interesante y es una hipótesis relativamente nueva que nos permite entender los problemas en el déficit de atención, especialmente en personas que a lo mejor no tienen los problemas clásicos con funciones ejecutivas que hemos revisado recién. En resumidas cuentas, esto es lo que se ha visto en base a esta revisión de estudios que hizo Katia Rubia y otros estudios que se han hecho posteriormente. Hay alteraciones funcionales, ya, o sea, de activación, y diferencias estructurales, o sea, morfológicas de tamaño, en regiones de la corteza prefrontal, muy relacionadas con funciones ejecutivas, corteza cingulada anterior, muy relacionada también con la capacidad de control atencional, la ínsula, que tiene que ver con la capacidad de interocepción,
está relacionada también con la capacidad de regulación emocional. Tractos de materia blanca, los tractos de materia blanca básicamente es el cableado que hay entre una región y otra, como carreteras por donde viaja la información, el impulso nervioso de una región a otra, y que permite la sincronización y conectividad funcional entre distintas regiones del cerebro. Y finalmente, esto que les mostraba al final, el DMN, el Default Mode Network, ya que lo vamos a ver con un poquito más de detalle, porque encuentro que es súper interesante considerar esto. Ya, acá algunos dibujos para que vean dónde están estas cosas que acabamos de ver. Corteza prefrontal dorsolateral, acá adelante, en la parte superior de los lóbulos frontales, en la zona más anterior. Corteza ventromedial prefrontal, que está en la zona media, en donde los dos hemisferios como que se miran el uno al otro. Este otro cerebro que se ve acá está como partido por la mitad. Aquí podemos ver la corteza cingulada anterior ventral, esta parte roja, corteza cingulada anterior dorsal, acá arriba, núcleo caudado acá, el estriado ventral está acá, la amígdala, el núcleo accumbens, que tiene que ver con el procesamiento de las recompensas, muy importante para los sistemas dopaminérgicos en el cerebro, y el cerebelo que está por acá atrás. Ya, esto solamente para que se ubiquen en caso que no se acuerden mucho de los ramos de neurociencia o de neurofisiología de la universidad. Bueno, en resumidas cuentas lo que tenemos acá es un menor desarrollo en general, en promedio, en los niños y adultos con déficit de atención, y menor activación también en esas regiones cerebrales de las que dependen las funciones ejecutivas, en general. Ya, hay que acordarse acá que estos estudios lo que nos arrojan son promedios. Se compara el promedio de un grupo grande de personas con déficit de atención con el promedio de un grupo grande de personas sin déficit de atención. Y al comparar los promedios se ve que hay diferencias, y eso es lo que nos permite una comparación que nos empiece como a mostrar cuál puede ser alguna de las alteraciones que pueden estar a la base de estas cosas. Pero siempre hay que considerar que son promedios. O sea, dentro del grupo de personas con déficit de atención va a haber una tremenda variabilidad en todas estas cosas, en niveles de activación, tamaño, estructura, conectividad, etc. Ya, entonces, eso es para responder a la pregunta que siempre me dicen, oye, esta cuestión se puede ver con imágenes cerebrales, con electroencefalograma, se puede estudiar. Esta técnica, esta tecnología de imágenes cerebrales se usa mucho para investigación científica, pero no se usa tanto para el diagnóstico. De hecho, en el diagnóstico no es muy útil, y eso es lo que vamos a ver enseguida. Acá les tengo el gráfico de la dopamina. ¿Por qué la dopamina? Bueno, porque vamos a pasar a ver el tratamiento farmacológico. Esto lo vamos a ver muy rápido porque obviamente este curso no es de tratamiento farmacológico, pero es útil entender cómo funciona. Ya, el tratamiento de primera línea para el déficit de atención son estimulantes. Por ejemplo, metilfenidato, anfetaminas. También hay no estimulantes como la atomoxetina, la clonidina, guanfacina, biloxacina, etc. Los estimulantes aumentan la disponibilidad de dopamina y noradrenalina, dos neuromoduladores que se llaman también catecolaminas en la sinapsis. Y eso generalmente, la mayor parte del tiempo, tiene efecto positivo en los síntomas centrales del déficit de atención. O sea, disminuye los síntomas. De ahí que surge la hipótesis. Oye, si los medicamentos aumentan la disponibilidad de dopamina y noradrenalina y eso mejora los síntomas, probablemente la transmisión dopaminérgica y noradrenérgica está implicada en el déficit de atención. Esa es la pregunta central de la hipótesis catecolaminérgica, ¿ya? Que involucra estos dos neuromoduladores. Y ahora, dicho eso, vamos a pasar a ver esto del Default Mode Network. Habíamos visto acá una reducción en la activación en las redes cerebrales que tienen que ver con la tarea y una mayor activación en el DMN. ¿Qué es eso del DMN, el Default Mode Network? Vamos a ver ahora. Bueno, es un sistema de regiones interconectadas en nuestro cerebro, en la zona media del cerebro, que conectan regiones anteriores con posteriores, regiones de la corteza regiones de la corteza prefrontal medial y regiones posteriores, ¿ya? Por ejemplo, la corteza cingulada posterior, el precuneus y otras regiones ahí que están conectadas con este sistema, ¿ya? Se le llama modo por defecto porque se encontró que son regiones que se activan cuando las personas no están enfocando su atención en nada en particular. Tiene que ver con
pensamiento espontáneo, no relacionado con una tarea externa, muchas veces es autobiográfico, o sea, tiene que ver con nosotros, con nuestra historia, es pensamiento autorreferencial, que tiene que ver con el pasado, cosas que hicimos, que no hicimos, con el futuro, preocupaciones, planes, etcétera, y también con la divagación mental. Y acá está, gráficamente para que lo vean dónde está, te fijas, regiones posteriores, acá está la corteza cingulada posterior, el PCC que se llama en inglés. Ya, yo no me lo sé esta cuestión así al detalle, pero lo importante es entender el contorno de esta cosa. ¿Ya? Te fijas acá la imagen de la niña, está en una reunión, pero está pensando en cualquier otra cosa. Bueno, ahí está el DMN en acción. Resulta que hay una anticorrelación. ¿Con qué? Con lo que se llama la Task Positive Network. ¿Ya? La Task Positive Network, abreviada como TPN, es una red atencional orientada a la tarea. Y hay una inhibición recíproca con el DMN. ¿Ya? Cuando se activa la Task Positive Network, el DMN se desactiva, tal cual. O sea, cuando se activa la red orientada a la tarea, el DMN se desactiva y viceversa. Y para que esto funcione bien, tiene que haber una buena conectividad. Una analogía que a mí me gusta es compararlo con una banda. Puede ser una orquesta también. Para que la música suene bien, tiene que haber una sincronización en los distintos músicos. ¿Ya? O sea, acá vemos en esta foto de la legendaria banda Rush, de rock progresivo, una de mis favoritas de toda la vida. Para que la música suene bien, tiene que haber una sincronización. O sea, no es al lote, no es que cada músico toque por su cuenta lo que se les ocurre, sino que tienen que estar sincronizados y coordinados. Y los sistemas cerebrales también tienen que estar sincronizados y coordinados para que los procesos cognitivos funcionen. Y acá, en el 2007, fue cuando por primera vez se planteó la hipótesis de que había un problema con el Default Mode Network en este paper que publicó Sonuga Park, que lo ves acá en la foto. Y bueno, después de eso se comprobó efectivamente, acá en el 2008, que hay una interacción entre estas regiones del modo por defecto como un nuevo eje o centro de disfunción en adultos, fíjate bien, adultos con déficit de atención. Acá se ve, por ejemplo, la conectividad funcional entre la parte posterior del DMN y la parte anterior. Ya, la gente que no tiene déficit de atención, o sea, los controles, se ve que se activa de manera sincronizada, ya, de manera coordinada, la parte posterior. Acá se ve en rojo la parte posterior del modo por defecto y la parte anterior, acá adelante, en corteza prefrontal medial. Y mira lo que pasa a la gente con déficit de atención. Se activa solo la parte posterior y no la parte delantera. O sea, hay una desincronización al interior del DMN. Acá dice abajo, hay una disminución en la conectividad entre el precuneus y otras regiones, otros componentes del Default Mode Network, incluyendo corteza prefrontal ventromedial y porciones anteriores de la corteza cingulada posterior. Ya, en resumen, y este es el resumen que ellos redactaron acá en el estudio, dice, encontramos una fuerte evidencia de una desconexión entre el control anterior y los componentes posteriores del DMN, por ejemplo, el precuneus y la corteza cingulada posterior. ¿Te fijas? Entonces, bueno, de nuevo, no vamos a ver en detalle esa cuestión. Lo importante, en resumen, es lo siguiente. Y acá lo vamos a ver en términos sencillos que sean útiles para ti, para entender qué pasa con esto, con los pacientes, para poder explicárselos a ellos. Lo que ocurre acá es que el DMN se activa al mismo tiempo que la TPN. O sea, el DMN es como que quisiera interrumpir el foco en lo que estamos haciendo. El paciente está tratando de concentrarse en algo y le empiezan a aparecer pensamientos que no tienen nada que ver, de divagación mental, pensamientos autorreferenciales, de preocupación del futuro, del pasado, etc. Y se desconcentra. ¿Ya? Y también hay una descoordinación al interior del mismo DMN, o sea, estas regiones posteriores y delanteras están descoordinadas. Y por supuesto que todo esto puede explicar la dificultad para sostener la atención en tareas, especialmente en personas que a lo mejor no tienen esa disfunción ejecutiva que estábamos revisando anteriormente. O sea, este es un modelo alternativo que no es incompatible con el modelo de la disfunción ejecutiva, porque podemos tener también al mismo tiempo un problema de control ejecutivo y de función ejecutiva, y podemos también tener esta alteración en la conectividad funcional en el DMN. ¿Ya? Bien.
Dicho eso, vamos a pasar al tema del diagnóstico. Tarán, tarán, tarán. Habíamos visto que los síntomas oficiales del DSM son descripciones conductuales. Y habíamos visto que tenemos 9 síntomas de inatención y 9 síntomas de hiperactividad impulsividad. Bueno, el diagnóstico requiere la presencia de 5 síntomas de una o ambas categorías. ¿Qué significa eso? Que puedes tener 5 síntomas solamente de inatención y eso va a determinar que la presentación va a ser predominantemente inatenta. ¿Ya? Acá hablamos actualmente de presentación y no de subtipos, porque esto no es algo fijo. ¿Ya? No es que tú tienes un subtipo y ese es tu subtipo, sino que esto es algo que puede variar a lo largo de la vida. ¿Ya? La presentación puede cambiar, porque los síntomas pueden cambiar. ¿Ya? Los síntomas de hiperactividad e impulsividad generalmente van disminuyendo con la edad, sobre todo los síntomas de hiperactividad. Y la presentación combinada es cuando, bueno, tienes síntomas de las dos categorías, de inatención y de hiperactividad e impulsividad. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico? Bueno, tienen que haber síntomas centrales de inatención, impulsividad, hiperactividad que tienen que estar presentes. Síntomas crónicos, que se han mantenido a lo largo de la vida, por lo menos desde los 12 años. Ya, ese es el nuevo criterio en el DSM-5. Antes era a partir de los 7 o de los 6 años, creo. Los síntomas tienen que ocurrir en más de un setting o ámbito, ¿ya? Estudios, trabajo, vida personal, relaciones. Los síntomas tienen que causar un impedimento serio en la vida, ¿ya? Y los síntomas no se pueden atribuir a otros trastornos de salud mental o enfermedad física. O sea, ahí es donde hay que descartar otras cosas. El diagnóstico es clínico, ¿ya? ¿Qué significa? El diagnóstico requiere de una evaluación exhaustiva de la historia del paciente por medio de entrevista clínica. Podríamos, por ejemplo, aplicar escalas de síntomas para ir guiando esa entrevista, por ejemplo, la SRS o cualquier otro cuestionario de síntomas de déficit de atención. Y ahí a nosotros nos toca indagar en los puntos más relevantes para el diagnóstico. O sea, no es cosa de preguntarle al paciente, oiga, ¿a usted le pasa esto, sí o no? No, hay que preguntarle si ha tenido ese problema y hay que indagar, que te dé ejemplos, que te cuente detalles, y en base a eso uno se va generando una imagen clínica más amplia. Hay que ver la edad de presentación. Ya, se dice que son actualmente, como les había dicho, 12 años en adultos. Si el paciente no recuerda bien, se puede solicitar cuestionarios de reporte de síntomas a los padres, si es que los padres están vivos, obviamente. Hay que ver el grado de impedimento y disfunción que causan los síntomas. Y bueno, lo que les decía recién también, descartar otras condiciones de salud física o mental que podrían causar síntomas parecidos. Por ejemplo, qué sé yo, la depresión se sabe que genera problemas en la memoria de trabajo, en la atención, en la motivación, etcétera. ¿Ya? Y acá tenemos que ver varios problemas con este tema del diagnóstico. Lo primero es que 12 es un número arbitrario, ¿ya? O sea, en el DSM-5 se cambió la edad para no dejar fuera a mucha gente que no se acordaba de antes de eso, pero no es que haya algo mágico que pase a los 12 años que te permita determinar si realmente la persona tiene o no déficit de atención. O sea, ¿qué pasa si el paciente no se acuerda de los 12 pero se acuerda de los 13? Justo a los 13 se acuerda clarito que tenía problemas de concentración, desorganización, etcétera. ¿Ya? Otro problema es que los síntomas fueron descritos, como les dije al inicio de la clase, niños de edad escolar, ¿ya? Entonces acá tenemos algunas soluciones para esto. Ya, lo primero es que Russell Barkley nos sugiere usar las funciones ejecutivas para ampliar la conceptualización de los síntomas. Por ejemplo, podemos ver estos síntomas que están basados en funciones ejecutivas. Lo que habíamos visto hace un rato cuando revisamos las funciones ejecutivas, ceguera del tiempo, falta de atención a eventos futuros, falta de preparación para ellos a medida que se aproximan. Ya, si el paciente tiene este problema, bueno, ahí tienes un síntoma basado específicamente en funciones ejecutivas. Menor probabilidad de resistir distracciones irrelevantes para la meta. Ya que tenemos ahí un problema de inhibición conductual, de inhibición de la interferencia, de resistir la interferencia. Problemas para volver a la tarea después de la distracción, ¿ya? Déficit en memoria de trabajo. La persona se distrae y después se le olvida qué estaba haciendo y empieza a hacer cualquier otra cosa. Otra solución, mira, añadir síntomas de desinhibición. ¿Cuáles son esos? Ya, los síntomas basados en desinhibición son cosas como, primero considerar que la hiperactividad motora disminuye con el paso de los años. También lo habíamos hablado recién. Sin embargo, en los adultos lo que podemos ver es que hay una inquietud, muchas veces notable o notoria, se puede percibir claramente cuando están sentados mucho tiempo.
No sé si les ha pasado, no sé si te ha pasado eso. A mí me pasa, cuando estoy quieto mucho rato, me empiezo a aburrir y la verdad es que me cuesta mantenerme inmóvil a no ser que esté practicando meditación. Esa es la única instancia en que me puedo quedar tranquilo. Sensación subjetiva de inquietud y necesidad de estar ocupado. Hablar en exceso. Falta de inhibición ante los demás. Impulsividad verbal. Esos pacientes que interrumpen. Ya estás hablando y te interrumpe, te interrumpe, te interrumpe. Clásica esa cuestión. Ya, impulsividad cognitiva. Otra categoría de síntomas que podemos considerar. ¿Ya? Y estos síntomas no aparecen en el DSM-5. La impulsividad cognitiva tiene que ver toma de decisiones apresurada, baja capacidad de consideración de las consecuencias de tomar una decisión. Impulsividad motivacional. Acá lo que hay es un mayor descuento o devaluación de una recompensa futura que está aplazada, o sea, alejada en el tiempo. Ya los pacientes no pueden realizar la tarea si es que la recompensa está muy aplazada en el futuro. Entonces optan por una recompensa inmediata, una gratificación inmediata, hacer algo entretenido, más fácil ahora, a ponerse a ver Netflix en lugar de ponerse a trabajar en ese proyecto complicado o difícil, porque devalúan, no le asignan valor a la recompensa futura. ¿Ya? Esto en comparación, por supuesto, con los adultos neurotípicos, o sea, que no tienen déficit de atención. Impulsividad emocional, absolutamente central al déficit de atención del adulto. La expresión impulsiva de la emoción sin procesar. Raw, dicen los autores acá. Cruda, es una emoción cruda, sin procesar. Y pobre regulación de emociones intensas. Este es un estudio que hice yo en el posgrado que hice de psicología clínica en la Universidad Católica, donde la investigación que realicé fue precisamente con adultos con déficit de atención, y nosotros aplicamos un test de atención continua, de atención sostenida, el CPT, el famoso CPT, Continuous Performance Test. Nosotros medimos la capacidad de atención sostenida de los pacientes en una tarea en que tienen que observar un monitor y tienen que apretar un botón cuando aparece una letra, ¿ya? Y no tienen que apretar el botón cuando aparece otro estímulo, ¿ya? Entonces es una tarea que mide un poco la inhibición conductual, la capacidad de inhibición de respuesta y también la atención sostenida, porque es una tarea aburrida y que dura como 15 minutos, entonces después de los primeros minutos el paciente se aburre y se distrae. Entonces la gente con déficit de atención tiende a cometer muchos más errores en esta tarea. Sin embargo, los test neuropsicológicos, y esto no lo digo yo, lo dice Russell Barkley en este artículo que está acá, que después les voy a poner ahí la referencia en el portal, en la plataforma, los test neuropsicológicos no son útiles para establecer diagnóstico. Ya, esto es algo que mucha gente se pregunta y dice, ay caramba, pero es que esto entonces me puedo hacer un electroencefalograma, me puedo hacer no sé qué, no sé cuánto, una resonancia magnética funcional. No. Los test de funciones ejecutivas pueden aportar más detalles respecto a cuáles funciones están más o menos conservadas en cada paciente. Ya, yo he visto muchos test que a los pacientes les piden de pronto el neurólogo, etcétera, y yo he visto los informes, y claro, en el informe dice que hay un problemita con la memoria de trabajo, que en tal parte de la prueba se vio una menor performance en tal o cual medición, o en otras capacidades se vio que está mejor, que está peor, etcétera. Entonces, claro, te aporta más detalles respecto a cada persona. Sin embargo, si nos basamos solamente en el test neuropsicológico, el problema es que tiran un porcentaje muy alto de falsos negativos. ¿Qué significa? Que un 35% a un 87% de casos positivos, o sea, personas que sí tienen déficit de atención, pueden pasar los test neuropsicológicos sin ser detectados por la prueba, ¿ya? Entonces, los test neuropsicológicos no son para hacer el diagnóstico. Pueden ayudar a lo mejor a descartar otras cosas o pueden ayudar a tener un perfil más preciso del funcionamiento neurocognitivo de ese paciente en particular, pero no son necesarios ni tampoco son útiles para el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. El diagnóstico se hace mediante una entrevista clínica, donde tienes que revisar la historia del paciente. ¿Qué pasa con el diagnóstico diferencial? ¿Ya? Tenemos que ver que acá hay síntomas comunes en otras condiciones. O sea, la distractibilidad también la podemos ver en la ansiedad, en la manía, en la hipomanía, en gente con trastorno bipolar tipo 1, tipo 2. Memoria de trabajo, podemos ver problemas en la memoria de trabajo en gente que tiene depresión, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y también hay esta cosa de la comorbilidad, ¿ya? Sabemos, los estudios más grandes
epidemiológicos han mostrado que hay más de un 60% de comorbilidad en pacientes adultos con déficit de atención. ¿Ya? Los trastornos comórbidos más típicos son ansiedad, depresión, adicciones, trastornos del espectro bipolar, trastornos de personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, las comorbilidades generalmente complican el tratamiento farmacológico. Por ejemplo, los estimulantes pueden exacerbar ansiedad, inestabilidad anímica, entonces se hace más complicado el tratamiento. Ya, la clave para este tema de la comorbilidad y del diagnóstico diferencial es que hay que indagar y explorar en la historia de presentación de los síntomas y la duración de esos síntomas a lo largo del tiempo. Si la persona tiene un problema con la memoria de trabajo y se le olvidan las cosas y se distrae desde hace 2 o 3 meses y resulta que hace 3 meses atrás tuvo una pérdida importante en su familia, se murió no sé, su pareja o su papá o tuvo algún otro evento adverso y está cursando una depresión, bueno, y esos síntomas antes no estaban ahí, ahí uno tendría que pensar que probablemente la causa de ese síntoma es la depresión y no un déficit de atención. ¿Te fijas? Ese es un ejemplo bastante simple, pero acá en el fondo la idea central es que hay que investigar bien, ¿ya? Y con eso vamos a pasar entonces al tema de la terapia propiamente tal. ¿Cuál es el rol que tiene la terapia cognitivo-conductual? ¿Ah? Si estamos viendo acá que este diagnóstico, esta condición del déficit de atención tiene que ver con funcionamiento cerebral, funciones ejecutivas, modo por defecto, alteraciones en regiones, activación, tamaño, estructura, conectividad funcional en el cerebro. Oye, ¿qué tiene que ver la terapia cognitivo-conductual? ¿Por qué no solamente le damos un medicamento a las personas que les puede ayudar a controlar los síntomas? Cuando, sobre todo, consideramos que la eficacia de los medicamentos para el déficit de atención es súper, súper alta. En general, tienen un muy buen efecto. ¿Ya? ¿Por qué tendríamos que nosotros considerar la terapia aparte? Ya, vamos para allá. Esto es lo que nos dice la evidencia. Y acá vemos nosotros que en la Sociedad de Psicología Clínica, la división 12 de la American Psychological Association, la famosísima APA, se ve que en el déficit de atención del adulto, el tratamiento establecido empíricamente es, como lo ves acá clarito, Cognitive Behavioral Therapy for Adult ADHD, o sea, terapia conductual y cognitiva para adultos con déficit de atención. ¿Ya? Y el resumen, esto lo saqué yo del sitio web de la Sociedad de Psicología Clínica y lo copié directamente para que lo vean acá. Fácil, te das cuenta, o sea, el estatus de la evidencia muestra que hay un apoyo muy fuerte de la investigación en cuanto al uso de terapia conductual y cognitiva para adultos con déficit de atención, porque literalmente les voy a leer lo que dice acá, te leo lo que dice acá, entrega estrategias concretas y habilidades para afrontar los síntomas centrales del déficit de atención, inatención, hiperactividad e impulsividad, y los impedimentos asociados en dominio social, ocupacional, o sea, trabajo, educacional, etc. Componentes de la terapia conductual y cognitiva para déficit de atención incluyen psicoeducación, entrenamiento en organización, planificación, manejo del tiempo, solución de problemas, técnicas para reducir la distractibilidad, aumentar la capacidad de concentración y reestructuración cognitiva en situaciones que causan estrés. ¡Tarán! Ahí está. Ya, y las referencias que ellos tienen, digamos, que tienen ahí citadas en el sitio web de la División 12 son estas de acá. Son varios estudios que ya han mostrado claramente que la terapia conductual y cognitiva tiene un efecto positivo por encima del tratamiento farmacológico. O sea, generalmente lo que se ve es que las personas que tienen un tratamiento farmacológico tienen un efecto positivo y si agregamos terapia a eso, el efecto se potencia todavía más. ¿Ya? La terapia cognitivo-conductual. Vamos a ver aquí muy, muy cortito, resumido de qué se trata, porque esto lo vamos a ver en más detalle en la segunda clase, en la próxima clase. Es súper simple, o sea, como su nombre lo indica, tiene que ver con la conducta y la cognición. ¿Ya? O sea, ¿qué es la cognición? Pensamiento. Lo que pensamos afecta cómo nos sentimos y actuamos, y eso tiene una influencia en nuestra conducta. El comportamiento. Lo que hacemos afecta cómo pensamos y lo que sentimos. ¿Ya? Y el comportamiento o la conducta tiene un efecto en las emociones. ¿Ya? Y las emociones, como nos sentimos, afecta también nuestra forma de pensar y actuar. O sea, hay una interacción constante y una influencia recíproca entre estas cosas, ¿ya? Entre estos elementos de nuestra experiencia.
¿Ya? Y vamos a ver acá un poquito más en detalle por qué usar la terapia cognitivo-conductual. ¿Ya? Lo que les había dicho al principio, lo que te había dicho al principio. Si es un trastorno con clara base cerebral, ¿cuál es la lógica de una intervención cognitiva conductual? Varias razones. En primer lugar, entre un 20 y un 50% de pacientes son considerados non-responders a los medicamentos, o sea que no responden de manera favorable al medicamento. ¿Ya? O sea, hay gente que tiene efectos secundarios negativos, hay gente que no quiere tomar un medicamento, por supuesto que no los vamos a poder obligar a tomar un medicamento, ¿ya? Y por otro lado, las consecuencias directas del déficit de atención, de la disfunción ejecutiva y de los otros problemas que aparecen asociados, son problemas de funcionamiento en la vida diaria. Ya no son problemas cerebrales, el paciente no los experimenta como, es que tengo un problema en mi cerebro. No, es un problema práctico en su vida diaria que no sabe cómo manejar. Tiene problemas y obstáculos en su funcionamiento. Y esas consecuencias tienen un impacto psicológico enorme. Baja autoestima, depresión, ansiedad, falta de confianza. Y el funcionamiento diario, si lo traducimos a si lo tomamos en cuenta como algo concreto y práctico, en el fondo, ¿qué es el funcionamiento diario? Son las cosas que el paciente hace o no hace. ¿Y eso qué es? Es conducta. Entonces ahí ya tenemos, yo creo, una justificación bastante clara para tener una terapia cognitivo-conductual que apunta a modificar la conducta y la cognición. ¿Ya? Y acá, en la terapia cognitivo-conductual, como yo la veo personalmente, en base a mi experiencia profesional de ya más de 10 años dedicado a trabajar con pacientes adultos con déficit de atención, es un modelo de entrenamiento. ¿Ya? En mi sistema yo la considero un modelo de entrenamiento. La aplicación de ciertas pautas conductuales puede servir de apoyo a las funciones ejecutivas. Por ejemplo, usar un calendario con una alarma nos ayuda con la memoria prospectiva. Y la repetición sistemática de estas pautas puede considerarse un entrenamiento de las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque la repetición nos permite activar esas funciones y en teoría, por lo menos en base a lo que sabemos de neuroplasticidad, si nosotros activamos una región cerebral de forma repetida, en el tiempo, eso genera un cambio, eso genera una mejora en el funcionamiento de esos circuitos cerebrales. Ya, por otro lado, sabemos que el uso diario de estas estrategias puede mejorar significativamente la calidad de vida y el funcionamiento. Menos estrés, menos olvido, menos agobio, mayor efectividad. ¿Ok? Así que ahí está. Eso es la justificación de la terapia conductual y cognitiva y con eso hemos terminado la primera clase. ¿Ya? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo la encontraron hasta ahora? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó, no? Pónganme eso en el chat, me gustaría saber. Vamos a pasar a las preguntas y respuestas dentro de poco. Oye, entonces, mira, si les gustó esta clase y quieren aprender más,